Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Sergio García, aquí en la ciudad de Colima. Arquitecto, muy buen día. Colima, para mí tiene una posición geográfica favorecida. Estamos apegados a la costa, pero tenemos el relieve, lo que son los volcanes, y nos da esa variedad de climas muy exquisito, ¿no? Estamos aquí a 2 horas de Guadalajara. Tiene su historia la casa, ¿no? Esta casa tuve la oportunidad de comprar algunos lotes en esta zona. Sin embargo, este lote, la verdad, me gustó mucho por las vistas. No vamos a tener vecinos enfrente. Colindas es una esquina con una calle, sin embargo, no es una casa en la esquina, es algo peculiar. Entonces, decidí quedármelo para mí. Entonces, para mí, este es un proyecto como especial, por así decirlo. Cambia completamente la temperatura y la luz del espacio, ¿verdad? Tiene todo ese carácter la casa de cementos pulidos, en el Sí, piso, en los muros. es una mezcla, tiene ya un toque más industrial la casa, que el predio es chico, son 8 metros por 18, o sea, son 144 metros de menos, como 143 por uno chavo que tenemos allá en la esquina. Sí, es una cocina pequeña, pero muy como analizada a las necesidades. Estos tensores, ¿de qué calibre es el, Es de el pulgada. redondo? ¿Una pulgada? Bueno, no es 3/4, creo. 3/4. Ujú. Pero son cómodos al momento de subir, los agarras, tiene un buen soporte. Fíjense, la escalera nomás está, bueno, está apoyada en este muro, en el piso y en el otro muro. El bastidor de PTR. Sí, y en los tensores. Los tensores también están cargando. Sí, sí te ayudan a trabajar. Sí Muy trabajan. bien. ¿Cómo se ancla el tensor a la losa? Ponemos una placa, ranuramos la losa, bueno, y ponemos una placa de aquí hasta allá, una solera. Ajá. Y ya cada uno de estos va soldado a la solera Ok. y al PTR. Este es un PTR que vamos perfilando y ya después viene una lámina plegada, lisa. Entonces, sí están ayudando a Sí, rigidizar la escalera. sí, 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 te ayudan bastante. Te permiten también, pues, la visual, que se expanda. Y aquí ya subimos y cambian un poquito los acabados. La luz es distinta. Interesante la escalera, cómo deja pasar la luz. Sí, ¿no? O sea, me encanta. Digo, aquí era el pleito con el herrero. Decir, cabrón, ¿cómo hacemos la escalera más barata? ¿Qué más le quitamos, verdad? Sí, y digo, volvemos a lo mismo, el tema aquí de la economía está difícil, entonces era cómo optimizamos, y nos ahorramos los acabados para invertir en otras cosas, ¿no? Entonces me dijo, no, pues, le dije, ¿por qué no hacemos lámina desplegada? Y me dijo, no, pues sí, y me va a ayudar mucho el paso de la luz. Entonces eso fue como nuestra decisión, ¿no? Y todavía cuando la estaba construyendo mucha gente venía y me decía, ¿y esto qué le falta? ¿Le falta madera? ¿Qué le falta? No, así la voy a dejar. Sí, la voy a dejar clara. Sí. Este es, en el programa arquitectónico, tengo proyectado una recámara en planta baja, pero no la construí en este momento. Digo, ojalá no la necesite pronto. Y empezamos, esta es una recámara, digo, es pequeña, tengo una niña, no vive conmigo, pero pues puede venir, el tiempo que quiera y esta sería como de visitas, una recámara que realmente en este momento no la estamos necesitando. No hemos terminado los closets, Y de este lado es el closet, ok, ok. sí, nos faltan muchas cosas de terminar. De hecho, la última mano, ya la última detallada, no se la dimos a la casa, tenía que venirme. Iba a entregar allá donde estábamos. Entonces, fue como que dijimos, ya vámonos y ahí sobre la marcha terminamos, ¿no? Y esto es lo que te platicaba un poquito de cómo los muebles los voy haciendo cada vez más pequeños, los de lavabo. Este ya trae 30, ¿verdad? Sí, o sea, ya voy disminuyendo ahí el lavabo. Y este ya es el baño compartido, por así decirlo. Digo compartido porque realmente nomás ahorita son dos recámaras en la casa. Y volvemos a los pulidos. Se ve muy bien aquí, ¿eh? La verdad que se ve muy elegante. Sí,
Digo, volvemos al tema, cómo ahorramos un poquito en materiales, qué nos sale más barato. Digo, en vez de meter un azulejo, un piso, un mármol, les botamos por unos pulidos. Me gustó el nicho jabonero con la placa. Sí, utilizamos, tiene, me gusta ese tinte industrial que le estamos dando a la casa, ¿no? En general. Yes. Y esta parece una Total Shower. Sí, fíjate, es de otra marca y la estoy calando. Es la primera vez que la pongo, pero sí es ese panel de ducha de hidromasaje, ¿no? Ujú. Excelente. Y esta es la recámara principal. En la recámara principal, nada más tiene el remate de pulido en la cabecera. Este, las persianas, pues empezamos, aquí tengo dos tipos de persianas, un filtro solar y el blackout. Y tenemos esa espectacular vista del volcán de este lado y de este lado hacia todo lo que es el área verde. Y curiosamente yo toda la vida fui de cuartos pequeños, pero volvemos a lo mismo, las necesidades van cambiando. Entonces después cuando empiezas a tener hijos te das cuenta que ocupas un espacio para tener una cuna o necesitas un espacio para aunque sea poder aventar a los chiquillos al suelo mientras tú estás haciendo otra cosa y que ellos estén jugando. Digo, entonces mi pareja también, ella le gustan los cuartos amplios, entonces dije, bueno, siendo un cuarto más amplio, ¿no? En esta parte creo que estamos de acuerdo. Quedó muy generoso. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Debe de tener, Como 4 a ver. casi 6 metros, son 5 y fracción. Ah, no, en este muro trae 330 por 463. Casi 5. Ajá. Sí, Y queda muy bien, ¿eh? Fíjense, tiene una cama king size que cabe perfecto, ¿no? En ese 340. sí. Sí, digo, yo ya lo tengo medido y en 330, de hecho en 320 te cambia ya una king size, pero apretada, con sus burós. Ujú. 340, 330 ya te cabe bien, ¿no? Entonces, y sirve que no desperdices tanto espacio a los costados. Mejor lo haces un poquito más alargado y este espacio ya te sirve para, bueno, yo lo visualizo como para que los chiquillos estén jugando, etcétera, Claro, ¿no? claro, aquí se hace el tendido, el tenderete. Sí, Bueno. Y sí, aquí, si levantáramos un poquito la cortina, a ver, vamos a hacer. Por eso la recámara principal se viene hasta acá, ¿verdad? Las vistas. Se abren las vistas del volcán. Y que no te lo van a tapar, ¿eh? no, Se ve que por la difícilmente. altura siempre se va a poder ver. Sí, digo, Colima en general casi siempre se ve el volcán, ¿eh? Digo, por eso son los volcanes de Colima, yo creo, porque a todos lados los podemos ver. Que nos peleen que estén en Jalisco. Y ahorita aquí tramos. Y bueno, pues aquí es el closet vestidor. Ahí sí tenemos mucha ropa. Bueno, las mujeres son las que tienen mucha ropa. Uno trae 3, 4. Yo no lleno mi pedacito. Buenísimo. Pero sí, ¿no? Es el closet vestidor, sí es grande, sí utilizamos mucha ropa. Entonces, sí, digo, para las dimensiones de la casa es grande, realmente es un closet vestidor pequeño. Pero los lavabos sí me gusta sacarlos al exterior para tener, que pueda ser funcional el baño y acá afuera estar, lavándose los dientes, pintándose, lo que tenga que suceder, ¿no? Ya es como una vivienda para pareja, pues obviamente, tenemos los dos lavabos, cada quien con sus cosas personales. Y igual cada uno tiene sus cajoneras. Este, yo nomás ocupo dos cajones. ¿Qué tipo de piso tenemos aquí en el vestidor? Es un laminado, es un piso laminado. Pero se ve muy bien, ¿eh? Sí, Es de ingeniería. no, es económico. Sencillo, Sí, pero se ve muy bien. sí, es un piso laminado. Y utilizamos la puerta, la aprovechamos como espejo. Esta puerta. Excelente para la amplitud. Exacto. Y aquí ya entramos al baño, a la recámara principal. Y este baño, y volvemos un poco al estilo de abajo, ¿no?
integramos la tina, contrastamos con un recinto de negro y las pardas son pulidas. El piso sí es un porcelánico oscuro, mate, antiderrapante. Y igual utilizamos la jabonera con una solera y el mismo recinto incrustado. Qué interesante cómo o sea, todo se siente como el mismo espacio, pero realmente es la regadera y luego la tina. O sea, como que no lo visualizaba tanto, Sí, pero ya entendí. O sea, toda la regadera es completa. El nicho. ¿Qué dimensión tendrá el baño? Me gustó. 2 metros, ¿verdad? Un 2 por 3 es aproximadamente. igual, sí, haz de cuenta el patio de servicio. Ujú. Claro, es el mismo módulo. Sí, Qué bonita la luz, ¿verdad? sí, Se vuelve esta luz muy suave por los cementos pulidos. sí, se hace muy tenue. Digo, acá también aprovechamos este nicho un poquito hacia adelante, para aprovechar a ver si quedamos Ah, muy bien. Era el nicho que veíamos en la en la recámara. recámara, ¿verdad? Solo que en la recámara no he puesto muebles. Pero sí, es el mismo efecto. Sí, claro. Está muy bien. Jóvenes, recuerden que en enobra.org ya tenemos tienda, una tienda virtual. Entonces invitamos a todas las marcas a que se registren gratis y a que registren sus productos, ¿verdad? Porque de repente si quieres comprar este Coreb que estamos viendo, pues que las empresas lo vendan directamente en enobra.org para que todos los productos que están apareciendo en el canal pues, los puedas conseguir, ¿verdad? Desde la duela, los accesorios de baño. Pónganse las pilas, jóvenes. De hecho, acá abajo, ya ni te comenté. Ajá. Bueno, estas chapas también son de huella. Ah, ok. Esas no las había visto, ¿eh? Se ponen la huella. Y si no, no. Ahorita ya la puse, pero si no, no se puede abrir. Órale, buenísimo. Sí, está padre, ¿no? Ajá. ¿Qué Sí, altura tenemos, perdón, en las habitaciones aquí en planta son baja? 3 metros, ¿eh? 3 libres, ok. Sí, cuidamos siempre que sea 3 metros, lo mínimo. Muy Da bueno. sensación, me gusta la sensación De que da, ¿no? amplitud, claro. Ujú. Digo, aquí hay dos tipos, bueno, es que hice una mezcla, ¿no? Sí trabajé, por ejemplo, ese sí es liso del Corea, Ajá. pero acá, digo, al menos todos los muros de planta baja son de pegaduro, son pulidos. Ah, es pegaduro. Sí, Ok. entonces ahí tengo una mezcla entre unos y otros. Me recomendaron mucho este liso para las áreas húmedas, que al parecer resiste bien Ok. por eso uso en baños y en exterior, Ajá. pero al interior la mayoría es con pegaduro. Es pegaduro. El Sí. costo me imagino que es distinto, ¿verdad? Es distinto, sí, el Coreo es Ujú. un poquito más caro. E incluso hasta los selladores cambian. ¿Cuál es más caro? El pegaduro. No, el El Coreo, Coreb. sí. Ajá. Por ejemplo, también es un pegaduro, pero le puse otro tipo de sellador. Es más brilloso. Y los otros, como da una sensación más mate, pero Más nada mal. más como estar húmedo. Y es diferente la marca del sellador. Ya. Entonces genera otra textura nada más cambiando. Es el mismo acabado, pero con otro sellador. Y se generan otras texturas, digo. Ya se ve más manchado, más veteado, más... Hay unas partes que brillan, otras que no. Entonces, y lo hago con esa intención, ¿no? De que este muro es el que nos va a dar la relación, digo, con los 3 niveles, ¿no? Desde abajo, que se vienen los pulidos, aquí ya es blanco completamente, y acá otra vez ya se vuelve un toque más, de constructivista, más industrial. Está bueno. Ay, claro, se coloca el blog para que quede aparente. Se cuida la junta. Ay, aquí se deja aparente la losa. Sí, aquí ya dejamos, esta es una losa, digo, toda la casa es losa aligerada. Y aquí no, aquí este espacio, como es un espacio pequeño, metemos una losa maciza, entonces dejamos aparente la losa, o sea, ya nada más desimbramos y aplicamos un sellador. Y digo, ese toque así como, de hecho, me gusta, pues me atrae, me llama, ¿no? Mm. Creo que se vuelve un poquito más artesanal.
Y esta puerta que nos está dando luz de la mañana, ¿verdad? Sí, esta está hacia el este. Entonces, hablando de las proyecciones, es como yo optimizaba mis espacios. Entonces aquí tengo proyectada, si se llega a necesitar, otra recámara. Ok. Otra recamarita que dé servicio, o sea, a la regadera que está aquí abajo. Sin embargo, aquí tenemos medio baño. Y este medio bañito es igual, es para dar servicio en este momento a la terraza o al roof. Ya. Está bonito el juego, ¿no? ¿Es de pasta o es cerámico? El mosaico No, es cerámico. es cerámico, ¿verdad? Es cerámico, sí. Y aquí Entonces, llegamos al roof, que esta fue siempre la pelea, que por qué yo tanta importancia le daba a la terraza. Pero se entiende por qué, miren. Los volcanes, ¿verdad? los volcanes, el clima, estas vistas, digo, ahorita está es temporada ya seca, pero en época de lluvia se ve hermoso, todo verde, completamente verde. Y curiosamente, digo, es un clima bastante cálido, pero curiosamente en otra casa donde vivía no podía vivir yo sin aire acondicionado. Y ahorita ya tengo aquí, pues, que serán 4 meses y no tengo la necesidad de un aire acondicionado, ¿no? Claro. Aquí nos subimos todavía en enero, no aguantamos el frío, o sea, nos tuvimos que bajar. O sea, Sí. a ese punto llegamos y es la riqueza de Colima, ¿no? Estamos aquí en Colima con un calorón y te vas a media hora, que ya estás acá por Suchitlán, Comala, Cuauhtémoc, Ujú. gracias. Y es un clima completamente diferente, ¿no? Muy similar al de Guadalajara. Incluso me atrevo a decir que está más frío acá. Sí, claro. Este, Guadalajara ha dejado de hacer tanto frío. sí, antes era, Era un poco más. ajá, sí, Solamente en las madrugadas. sí. Y aquí, esta terraza, bueno, la mayoría de la casa son incluso a veces, este, se ven algunos detalles, de que estas vigas me sobraron de un proyecto y me las traje para acá, pero no completé y dije, bueno, un PTR. Estas lámparas son tejidas igual, me las hace un muchacho ahí de Comando, las teje a mano. Entonces esas sí las mando a hacer yo, le doy las medidas y le doy el diseño y él me las hace. Entonces, pues fui planeando, digamos, cada una de las cosas y también voy haciendo proyecciones para mis necesidades, digo, porque ahí obviamente me hace falta aquí incorporar una tarjeta y aquí con un pequeño como sillón que me sirva como de bodega y ahí también un espacio de alacenas con una televisión, digo, ese sería el roof terminado entre comillas. La losa, no quise que volara hasta la azotea. Me gusta un espacio donde puedo yo sacar el asador para que no se me manche este espacio. Y todavía para acá dejé las puntas porque quiero poner un jacuzzi grande, unas 7 personas, 8 personas, para la época De de calor. calor. Entonces, teniendo estas vistas con un jacuzzi aquí, me encanta. Y dejé esta viga hacia allá también para tener la flexibilidad. Y eso lo quería hacer de acuerdo a cómo fuera viviendo el espacio, de si necesito aquí techar, si necesito dejarlo abierto, si necesito unas luces, si quiero poner una cortina de aquel lado. Entonces ese espacio ya me da el margen para tener esa flexibilidad para hacerlo, digo, sin estar otra vez teniendo que intervenir la obra o la construcción. ¿Ah? Entonces eso es cómo van planeando. Digo, aquí me hace falta, quiero integrarle también una jardinera. Igual la voy a hacer con acero. Una jardinera, todo me sirva de barandal y de jardinera, pero no hemos terminado la casa. Y pues tenemos como lo indispensable. Quiero ir por etapas, Claro. quiero ir de acuerdo a las necesidades, ir inventando qué más vamos a utilizar. Y digo, y de este lado, no sé si quieras venir, pero va Claro. a estar calientito ahorita. Vamos. Que fíjate, ahorita eso que comentas de las etapas, muchas veces también los propietarios, ¿verdad? Nuestros clientes
nos piden, ¿verdad? ¿Cómo hacer una construcción por etapas? Claro, y es súper común. Es que ahorita nos estamos enfrentando a un tema económico muy fuerte, ¿no? Muy complejo. Y entonces tenemos que dar nosotros alternativas. ¿Qué son las alternativas? Por ejemplo, pues, un muro de taicón, o sea, pintado, ¿no? Y es una alternativa súper económica. La losa, o sea, ni siquiera tenemos ningún tipo de acabado en el plafón. ¿Ah? Entonces, estas son alternativas bastante económicas. Incluso los muros son enyesados, no son, ni siquiera los enjarré. ¿Ah? Ok, el yeso directo en el bloque. Yeso directo en el bloque. Por fuera sí está enjarrado, está impermeabilizado, pero por dentro sí me la aventé así, ¿no? Oye, pero por ejemplo, hacer por etapas, ya realmente que dijeran, quiero hacer solamente la planta baja o cosas así, a veces eso es más complicado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sí tú puedes decir, esta recámara la voy a dejar a futuro, Sí. pero ya hiciste las escaleras y ya hiciste todo lo demás. Sí, ya Ajá. estructuré. Por eso es bien importante una planeación, ¿no? Digo, yo cuando hablo con mis clientes que digo, bueno, podemos hacer una construcción por etapas. Normalmente lo divido en dos etapas, ¿verdad? La primera es, ok, te puedo poner unos acabados, cuando te enfades cambiamos acabados. Ese puede ser por etapas. Claro. Puedo ponerte un piso pulido y luego le ponemos. O la otra es ciertos espacios, lo modulamos, lo dejamos funcional, cerrado, preparamos instalaciones, porque eso sí es importante. O sea, dejar cimentación, instalaciones, todo lo que va a llevar esa siguiente etapa para ya nada más ejecutar, ¿no? O sea, esa es la importancia de cómo lo haces por etapas. Y aquí lo que quería enseñarte es esta vista. Aquí, digo, ya te imaginarás en la noche, se ve precioso. Se ve toda la ciudad. Pero Claro, es que el terreno va subiendo hacia hacia sí, los sí, volcanes. sí. Digo, ahorita vemos el montón de tinacos, pero en la noche se ven las luces. Sí, Ah, sí, está muy bonito. No, y todos esos cerros, ¿qué es la cordillera? sí, es que aquí no sé decirte cuál cordillera es, pero sí Ajá, tenemos eh, es una cordillera que va acá como para la costa, ajá. creo que es esta, y la transvolcánica que va por acá, por esta parte, ¿no? Siempre las ciudades las fundaban entre los volcanes, ¿verdad? Entre las Sí, montañas. sí, por la riqueza natural. Ujú. Estaban protegidos, digamos, hacia ciertas del clima. Buenísimo. Y aquí pues sí, es la recámara futuro, ¿verdad? Sí, esta es una recamarita que quiero a futuro, igual la planta baja. Y aquí obviamente iría el closetcito, aquí tengo estas sillas. Ok. Pero sí, ya está proyectado. Y de hecho, cuando volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como que voy cambiando. Digo, cuando yo empecé a diseñar la casa, tuve una época muy fit, ¿no? Donde estaba haciendo mucho ejercicio. Y yo dije, ok, la terraza y aquí voy a poner mi gimnasio. Y ahorita que he ganado nada de ejercicio, digo, no, aquí voy a Aquí poner vamos a poner un cuarto de tele. sí, Sí. sillón. Sillón. Sí se me antoja un sillón con una fogatita aquí para ver hacia el sur, ¿no? En la noche. Ujú. Una buena Pero, terraza también. sí, pero digo, es Mientras lo vas viviendo, pues, ¿verdad? exactamente, ¿no? Eso Ujú. es lo hermoso de la arquitectura, bueno, al menos para mí. Que le Y puedes ir es, cambiando el sentido a cada espacio y es la ventaja de de que ser uno es arquitecto. arquitecto, Ujú. ¿no? Que puedes irlo modificando con el tiempo, definitivamente. Arquitecto, y por último, un costo aproximado, ¿verdad? Porque yo sé que es complicado porque ha sido todo por etapas, ha sido poco a poco, Sí, pero he ido poco a poco. No te sabría decir exactamente porque aparte ni lo he querido ver. O sea, no he querido ni ver cuánto me salió. Pero más o menos se estima que va a haber salido con 1.600.000 la casa. 1.600.000. A ver, vamos a hacer la Bueno, suma. sin terreno, pues, Sí, obviamente sí, la sí, claro. construcción, ¿no? 1.600.000 entre 200, ¿me dijiste? No, son 160. Está muy bien el precio, A está lo mejor excelente. ya con terraza, a lo mejor sí me fue un poquito más arriba. Pero sí, debe andar, me debe dar el metro cuadrado como en unos 11.000 pesos, más o menos. 11.000 pesos. Sí. Obviamente aquí no me cobró el arquitecto, ¿ah? No se está contemplando los honorarios. Sí, Excelente. Pues arquitecto, muchas felicidades. muchas Yo creo que el gracias. proyecto de tu casa siempre es de los más difíciles, ¿verdad? Pero de los Sí, más satisfactorios. sí, es me gusta pues aquí poder experimentar, ¿no? Digo, Ujú, tengo otras casas que he hecho para venta donde también pues le meto mucho a mi gusto, ujú. pero a final de cuentas
no puedo deslindarme completamente del mercado, ¿no? Claro. Tengo que hacer algo que se esté moviendo conforme al mercado, a mi estilo, a mi gusto, a mi lenguaje, pero... Y aquí no, ¿no? Aquí es como yo quiera. Como tú quieras. Excelente. Pues, arquitecto, por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Sí, tenemos por Instagram y por Facebook, es Slab Arc o arc.slab, Slab Arquitectura, se llama la empresa. Igual Sergio García Alcaraz, a sus órdenes. También me pueden contactar en mis redes personales. Y pues nada, un gusto de poder recibirlos aquí en Colima. Muchísimas gracias. Esperemos seguir conociendo más adelante más de sus proyectos, más de su obra. Claro, por Será supuesto, de hecho aquí tenemos mucha obra. Tenemos aquí una casa en Montevista, otra aquí en Real Santa Bárbara, unos departamentos aquí en Victoria, que en cuanto los termine los invito a conocerlos. estaremos aquí. Muchísimas gracias. Ándale, hasta luego. Jóvenes, pues nos despedimos con esa hermosísima vista del volcán. J. Paredes, adelante.